Seguinos en las redes, Facebook Pensar en Nada. Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y Elena, Dante, vamos a comenzar en segunditos nada más una nueva mateada, ¿eh? Yo ya me preparé el mate. Hoy vamos a estar mateando con Hernán Randi, Mario de la Roca y tenemos un tema disparador que es como venimos desarrollando desde que comenzó el programa, tiene que ver con esto, ¿no? Nuestro super feriado XL, pero en contexto, ¿no? No estamos hablando de cualquier feriado, sino que sirve para pensar y para recordar el por qué se dieron esas fechas en particular, ¿no? Y creo que, bueno, lentamente ya vamos a ir enganchando a nuestros invitados del día de hoy, que son, decíamos, Mario de la Roca y Hernán Randi. Mario, ya está Mario con nosotros, me dice nuestro operador, así que vamos a aprovechar y lo vamos a saludar mientras esperamos a Hernán. Buenos días, Mario, te saludamos acá desde Pensar en Nada, Elena, Dante y Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Elena, Dante, Diego? Un saludo al equipo del programa y la audiencia. ¿Qué tal? Buen día, Mario, un gusto, como siempre. Igualmente, como siempre. Bueno, nosotros estábamos acá comentando, ¿no? De que, bueno, en nuestro país desde el año 2016 se celebra este 17 de junio, que tiene que ver con la partida a la inmortalidad del general Güemes y que se conmemora como el Día del Nacional de la Libertad Latinoamericana. Y bueno, mañana es un nuevo Día de la Bandera, también conmemorando la partida del general Belgrano. Y esto nos sirve de excusa como para hablar de otros temas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el día de hoy se está jugando un balotaje importante cuando hablamos de nuestra madre patria en Colombia, y que todo esto en realidad no es más que estar pensando modelos de país, modelos de vida y modelos de construcción de una sociedad, ¿no? Vos como periodista, pero también como historiador, no sé qué análisis te dispara estas fechas en particular, Mario. Sí, bueno, como vos decís, creo que las efemérides, las fechas, los recuerdos son parte de la historia, son parte fundamental, engarzadas en procesos históricos, ¿no? De cada país, de nuestro continente, del mundo. Creo que me gustaría como historiador, digamos, que desde donde hablo, digamos, por supuesto estoy en las antípodas de la historia oficial, la de Mitre, Sarmiento, Alberdi. Tengo alguna diferencia con la historia revisionista argentina, con José María Rosa, quien tuve oportunidad de conocer, algunas pequeñas diferencias. Tengo una visión de la historia más asentada en los procesos económicos, pero bueno, desde esta mirada creo que la racionalidad de la historia hay que hacerla diferenciando lo contingente de lo permanente, ¿no? Lo accesorio de lo principal, de lo esencial, valorar dimensiones de cada hecho, de cada proceso, y esto de concatenar los hechos, ¿no? En los que fuimos educados, ¿no? Las fechas y todas esas cosas, concatenarlos en procesos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es mi mirada histórica y de alguna manera es con la cual abordo cada uno de los temas, como son los recuerdos de los grandes patriotas como Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, ¿no? Vos sabés que nosotros para nuestro programa que tuvo que ver con el 25 de mayo tuvimos la oportunidad de hablar con un historiador, un docente en este caso escuelas de locución, del ISER, de ETHER, que sin autopresentarse de qué corriente venía, nos planteaba que para él en mayo no hubo revolución. No hubo revolución porque no hubo muertes, no hubo heridos. Pero sin embargo, nosotros nos quedamos acá en Pensar en Nada, en nuestra casa de ideas, con la idea de que el proceso era mucho más amplio, ¿no? Veníamos de unas batallas para defender el territorio de las invasiones inglesas en 1806, 1807, y se venía como constituyendo una incipiente identidad nacional, ¿no? Y me parece que ahí se juega todo ese proceso que recién estaba comenzando, ¿no?
Sí, es un tema de alta complejidad histórica, digamos, porque la Argentina, de alguna manera, Buenos Aires, bueno, inicia un proceso de revolución que le podríamos decir, como dice que Antonio Gramsci, una revolución pasiva, una revolución que nace del centralismo de Buenos Aires, de sectores sociales específicos, con demandas específicas, básicamente la apertura comercial y desligarnos del monopolio español, y después inicia un proceso de 1810 a 1820, después otro posterior a 1820 que nos han enseñado como el periodo de anarquía, y no es así, sino que es el del conflicto, ¿no? El de las luchas de intereses entre básicamente Buenos Aires y el interior, ¿no? Para ir sintetizando, digamos, ¿no? Sí, Y sí, los caudillos del interior, entre los cuales está Güemes, ¿no? tal cual. Entonces ahí se va diseñando el proceso nacional hasta que encuentra su encarnadura muy fuerte a partir de 1852 y la Constitución de 1853. Pero bueno, entre 1810 y 1852, con la derrota de Rosas, hay todo un proceso complejo, digamos, que podríamos destacar puntos importantes, como es el centralismo porteño, las oligarquías no solo de Buenos Aires, sino de muchas ciudades de América Latina, como el caso de Lima y tantas otras ciudades, y bueno, la disputa con los intereses de las provincias y los caudillos federales, que bueno, si el país hubiera devenido en ese proceso de integración más regional, tal vez hoy tendríamos otro país mucho más integrado, homogéneo, que el que tenemos, ¿no? Aprovechamos que ya lo vemos que está ya enganchado con nosotros y lo saludamos también a Hernán Randy. Buenos días, Hernán, te saludamos Elena, Dante, Diego, y ya estamos hablando hace un ratito con el profe Mario. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buen día, muy buen día, muy bien, muy contento de compartir con ustedes. Así que los saludo a todos. No los voy a enumerar uno por uno porque tiempo de radio vale mucho. Pero qué bueno que estar con Mario también acá compartiendo después de un tiempo. Hernán, decíamos de que es un disparador, es una excusa para seguir hablando de las cosas que nos interesan, que tiene que ver con el bienestar de la humanidad, de la gente, y con estos modelos de vida que se plantean desde que existe la vida y hasta que se nos acabe, ¿no? Pero la excusa era, ¿no?, pensar 17 de junio, el Día Nacional por la Libertad Latinoamericana. Decíamos, hoy se juega un partido, una final en Colombia, disputando dos modelos distintos, y que también, qué importante que fue el rol, para pensarlo en contexto, de Güemes sumándose a la gesta sanmartiniana y también de Belgrano, ¿no? Y cómo se juega, decíamos también más temprano en nuestro Pensar en Nada del día de hoy, la importancia de estos jugadores que de alguna manera traicionaron todavía no se hablaba de clase en esa época, no sé, Mario dirá porque tiene su mirada gramsciana mucho más clara, pero cómo se jugó esas traiciones importantes, ¿no? Porque Güemes, Belgrano, San Martín venían de una posición bastante cómoda, pudieron estudiar y después se plegaron a los intereses populares, ¿no, Hernán? Mira, de que provenían de una situación cómoda, todos los dirigentes revolucionarios en general de todos los procesos históricos han provenido de situaciones relativamente cómodas. Si uno piensa cómo vivían los pueblos que emanciparon o liberaron en su momento, ¿no? Digamos, no es que eran ricos, pero tenían una situación relativamente favorable para estudiar, para militar, para combatir, para tantas cosas, ¿no? Relativamente cómoda. Pienso en muchos, no voy a enumerar a todos acá, pero en todos los procesos independentistas, revolucionarios, ha sucedido esto. Yo quiero recuperar de la perspectiva esta de la fecha de hoy y de lo que el motivo que nos encuentra, es que el proceso, como decía bien Mario, lo que llegué a enganchar recién, es que era complejo, pero sí hay cosas que uno ya puede decir o sistematizar, y me baso en el maravilloso libro de Horacio López, Las lanzas nuestroamericanas, ¿no?
hubo un proceso de... La batalla fue por las tierras y por las ideas, no fue solo por las tierras. O sea, no reduzcamos a una idea de lo nacional actual a lo que fue esa enorme batalla por la independencia, ¿no? Porque en el horizonte de la gente que estamos recuperando acá estaba la patria grande. Recordemos que inclusive eran actores políticos de alto nivel en términos, ¿no? Moreno, por ejemplo, escribió La representación de los hacendados, que es un libro librecambista, inmediatamente, casi después, muy pocos años, escribe El Plan Revolucionario de Operaciones, que es un libro proteccionista. Entonces uno puede decir, ¿qué es Moreno? ¿Librecambista o proteccionista? Y depende cuál es el momento del conflicto político. Claro. Se intentó poner a Güemes, a Belgrano, a Castelli, a Moreno, a San Martín, a todos, en general, como que eran unos guerreros que tenían muy pocas ideas, porque las ideas ilustradas eran de otros, ¿no? Digo, pero hubo un gran centro productor de ideas revolucionarias, que son las ideas jacobinas de la época, ¿no? Que es Chuquisaca, en donde no solamente estudiaron muchos de los dirigentes revolucionarios, sino que también ingresaron a las organizaciones revolucionarias de la época, que eran las logias. Digamos, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Nosotros tenemos un proceso continental que fue simultáneo. El levantamiento por el tema de la caída del virrey fue en todas las ciudades de nuestro continente. El primer triunfo fue en Buenos Aires, aunque uno podría decir que habría que reconocer que el primer gran levantamiento triunfante fue el de Haití, pero bueno, después sabemos qué pasó con Haití. Hubo simultaneidad, continentalidad, hubo iguales organizaciones revolucionarias, Bolívar, San Martín, Moreno, Castelli, Monteagudo, estaban organizados en logias, partidos clandestinos de la revolución, estaban organizados también en sociedades patrióticas, que eran los partidos visibles de la revolución, ¿no? Las sociedades literarias, las sociedades patrióticas eran el lugar en donde se hacía la política, vamos a decirle, pública. Es muy importante pensarlos desde esta perspectiva. Entonces, cuando tienen que conformar los ejércitos de liberación, también tienen similitudes en sus estructuras, en sus formas, en su logística, en su contacto continental. Inclusive el encuentro tan llamativo y que queda inconcluso poder explicarlo en la historia, que es el de Bolívar y San Martín. Algunas hipótesis, no vamos a darlo como verdad, pero algunas hipótesis fuertes dicen que en realidad Bolívar era un dirigente con más alto grado en la logia que San Martín. Por eso San Martín cede el mando a Bolívar. Y de hecho, una cosa que llama la atención, de todas estas discusiones falsas que hay después sobre que si no se querían y etcétera, etcétera, es que Sarmiento reconoce en uno de sus textos que cuando lo va a visitar a San Martín, a Boulogne-sur-Mer, San Martín tiene un cuadro de Bolívar puesto en su habitación. Y después también un dato interesante, yo me agarro a algunas cositas porque no escuché todo el relato del comienzo, ¿no? Pero interesante lo que decía Mario. Uno podría pensar que el ejército de Urquiza, que derrota a Rosas, ¿no? Que pone fin a una etapa y que da comienzo a otra, es como la OTAN de la época, ¿no? Es un ejército continental también el de Urquiza. Sí. Integrado. Ahora, que sea continental no determina su concepto emancipatorio tampoco, porque la OTAN ¿no? Es extracontinental, pero es continental también. Sí. Y engloba muchos países. Entonces, que Urquiza rápidamente derrote a Rosas y después deponga misteriosamente el mando. Cuando estaba ganando. Sí, cuando estaba ganando, se tenía todo listo, depone en Mitre el mando de la nación argentina, con todo lo que eso implica, y sabemos que es el centralismo porteño, el centralismo no como un concepto solo también de ideas, ¿no? Sino también de intereses, de propiedad, de intereses, etcétera. Totalmente.
Pero bueno, nada, le metí algunos No, condimentos más. está Algunos perfecto. condimentos más. Está perfecto, es la idea de modecito eso, y uno se le viene la banda oriental, la guerra con Brasil, la guerra de la Triple Alianza con el genocidio que se hizo contra el Paraguay, y nada, es verdad lo que decís. Y esto que decís vos, ¿no? Del encuentro de Guayaquil, ¿no? Es como también se desprende después las teorías, si San Martín en realidad cede el mando también, además, esto que decís de la logia, también porque en Buenos Aires ya no le estaban dando el apoyo para continuar. En cambio, Bolívar era como que estaba en una etapa ascendiente de su carrera militar. Elena. No, pues estoy fascinada escuchando. Es un muy buen encuentro, es un muy buen encuentro. No, estas comparaciones que hacía, o estas analogías que hacía Hernán, yo quiero volver a rescatar a Güemes, al cual estuvo silenciado mucho tiempo, por lo menos también para de los planes educativos, ¿no? O sea, no, más allá del feriado, ¿qué significa ponerlo? Más allá de que ahora, sí, el feriado XL, el turismo, ¿no? Toda la implicancia que tiene socioeconómica para el país, pero un prócer o un referente o un político invisibilizado por su origen o por su vinculación con los gauchos, o sea, con esta conexión. ¿Qué tenemos para decir? O sea, digo, siempre poniéndolo en contexto, no en esta cuestión del bronce y la épica solamente, sino pensando también en el modo, ¿no? Esto de la guerra de guerrillas. O sea, uno lee cuestiones de decir, bueno, esto no es un invento de los este modo militar, esto no es cuestiones que no se inventaron hace poquito, sino que hay toda una historia y cómo se tapó, ¿no? No sé, Mario, ¿qué tenés para decir de Güemes? Sí, claro, se invisibilizó absolutamente el caso de Güemes y tantos otros, ¿no? Yo porque estudié en la Universidad de El Salvador en los tiempos de los jesuitas, cuando no había Universidad de Ciencias Políticas en el Estado. Después hice Historia en la Universidad Nacional de Quilmes y tuve un profesor que empezó de Sociología Política, empezó de Platón, Aristóteles, así, hacia América Latina, ¿no? Rosas, Alberdi, y de repente dijo Artigas. Yo digo, ¿qué hace Artigas acá? Claro, Artigas, José Gervasio Artigas, podía haber sido un patriota argentino. Bueno, ahí estudiando Artigas, estudiando después a los caudillos federales y todo, me fui dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Hernán, un saludo. Igualmente. Un gustazo compartir. Me encantó lo de bueno, podríamos hablar de muchas OTAN, ¿no? La guerra de la Triple Alianza es la OTAN contra el Paraguay. O sea, destruyeron una nación que tenía un porvenir muy importante en materia industrial, fundamentalmente, y también esto que decía Hernán, el tema de la tierra, ¿no? Que merece siempre un párrafo aparte en la Argentina, porque, bueno, lamentablemente, por un motivo o por otro, nunca se tocó la tierra en profundidad, salvo para dársela a los que ganaban las guerras y a los grandes terratenientes que después los tenemos aún en la actualidad, digamos, ¿no? Incluso en temas de extranjerización, como es el caso de Joe Lewis, Benetton, etcétera, etcétera. Sí. Güemes era un aristócrata, de una familia aristócrata, estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires. O sea, pero como el Colegio Nacional Buenos Aires, más. Y se vinculó al pueblo. Esto es el libro, mencionaba Hernán, un libro excelente. Yo siempre digo, hay que estudiar con la historia de la sociedad latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos, y Güemes, bueno, el libro de Rodolfo Puigros, Oligarquía y Pueblo. O sea, podemos distinguir clases, sectores, podemos hacer distinciones, pero yo iniciaba con esto de lo principal, distinguirlo de lo accesorio. Lo principal de la historia argentina y la historia de América Latina, y también mucho en el mundo, es la guerra, digamos, entre comillas, pongámosle la batalla entre la oligarquía y el pueblo, lo cual es una batalla, como decía Hernán, en los territorios, digamos, y a través de diversos medios, como hoy son las batallas mediáticas, digamos, que son también batallas de ideas, porque, bueno, el gestor de la Argentina en términos de ideas, Juan Bautista Alberdi, fue el que ideó la Argentina, que después no se dio, ¿no?
porque él esperaba obreros ingleses y llegaron otro tipo de inmigración. Y Alberdi textualmente, esto lo pueden googlear, digamos, en las bases que son las bases de la Constitución Argentina, dice: por más que eduquemos a un gaucho por 100 años, no vamos a conseguir un obrero inglés. O sea, imaginemos que Güemes se vinculó a todos los gauchos, y hoy la gente común, ¿no?, de la calle, si preguntamos, nos dice que Güemes fue un gaucho rebelde, un gaucho que sí, tenía sus características además rebeldes en la vida civil, digamos. Era un personaje muy especial, pero Güemes fue un gran luchador, y aparte hay que verlo también desde el presente. Cuando a San Martín no le enviaban dinero la oligarquía de Buenos Aires, que lo abandonó, cuando se encontró con Bolívar, yo que vivo bastante tiempo en Cuba, allá hay muchas anécdotas de los encuentros de San Martín, Bolívar, Martí, o sea, digamos, cuando llega San Martín a verlo a Bolívar, San Martín llega realmente como con la consigna, disculpen la palabra, ¿no?, en bolas pero libres. O sea, llegaba abandonado totalmente frente a un Bolívar que estaba en su esplendor, digamos, y dicen que se notaba hasta en los trajes, digamos. Martín vivía abandonado por la oligarquía de Buenos Aires, igual que Güemes. Y Güemes, traigámonos al presente, ¿qué hacía Güemes como gobernador de Salta? Y después fue nombrado general. General, también hay que destacarlo a partir de su gran triunfo en la batalla de Suipacha. ¿Qué hacía Güemes en Salta? Recaudaba altos impuestos, por eso era odiado por la oligarquía. ¿Qué hacía? Recaudaba para el ejército del norte, incluso apretando a los terratenientes, o sea, recaudación forzosa, porque nadie quería poner peso para liberar a la patria de los realistas. O sea, así se comportaban las oligarquías de hace de más de 200 años, como se siguen comportando hoy. Tal cual. Digamos, porque si hablamos de la tierra, tenemos que traernos hace muy poco tiempo, digamos, de resolución 125. O sea, si un impuesto progresivo que no logramos todavía colocar en la dimensión que tendría que ser para darle mucho más, para llegar a un avance en la igualdad social, ¿no?, que es el tema que realmente importa. Tal cual. Qué lindas mateadas esas, ¿no?, de San Martín, Martí, igual que la que estamos teniendo ahora. Decías todo esto, Mario, y me acordaba porque nosotros mencionábamos en nuestro bloque de actualidad que ayer nos dimos una panzada de Canal Encuentro y el periodo de 1800 a 1850 y esto de la tierra, además de los unitarios y federales, estuvo presente siempre acá en la provincia de Buenos Aires con lo que fue la ley del enfiteusis, entregar tierras a terratenientes y a un precio que se lo pusieran ellos mismos y que después ni siquiera fue cobrado nunca por el Estado, ¿no? ¿Cuánto hay de eso hoy también en no tributar los ricos, las grandes riquezas, y que cuando querés cobrar tampoco se pague, ¿no? Siendo que toda esa recaudación estaría administrada para cubrir las necesidades básicas de cuantos. Y acá volvemos a lo que decía recién Mario, ¿no? La mirada distinta de Güemes y cómo se comportaba hacia esos sectores populares. No sé si Dante querés alguna pregunta. Estaba muy enganchado con lo que estaban trayendo Hernán y Mario y bueno, capaz que me estaba costando formular, pero lo que me seguía haciendo mucho hincapié era la idea de cómo estos patrones se siguen repitiendo en el sentido de la tierra, del querer conseguir ese tipo de cosas, los recursos humanos. Las discusiones siguen siendo las mismas años atrás y se siguen repitiendo como distintas categorizaciones de clase siguen discutiendo estas situaciones donde el pueblo a veces termina perdiendo, donde era una aristocracia o era una oligarquía, pero cómo seguimos teniendo las mismas discusiones y cómo a veces los que terminamos perdiendo seguimos siendo nosotros y bueno, ese 1% que alguna vez estábamos hablando sigue siendo el que domina el resto. Tal cual. Mencionábamos, Hernán y Mario, hoy en nuestro programa al principio también de las palabras de dos líderes internacionales en estas últimas horas de esta semana. El presidente Putin, que apareció de pronto en los medios de nuestro país, que hace rato que no aparecía por ningún lado,
hablando, ¿no?, de que este receso económico en el mundo en realidad viene dándose por las decisiones que viene tomando en las restricciones económicas y en los bloqueos que viene haciendo a la economía en Europa, y también cómo se viene dando las palabras que dio el Papa esta semana, diciendo que él reconoce que ya ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Semana que aprovechamos también para mencionar, se cumplió un nuevo aniversario también del nacimiento de otro gran revolucionario como Ernesto Guevara, ¿no, Hernán? Así es, así es. Pero si me permitís, Diego, yo voy a volver a algunas cosas también de las que veníamos hablando sobre Güemes. Por favor. Porque me parece que son interesantes para pensar la actualidad. Una es pensar, dos cosas, dos ideas, ¿no? Quiero plantear. Una es pensar los enemigos, ¿no? Aunque diferentes, pensarlos para ver cómo actuaron y ver cómo actúan hoy. El dominio de los mares de los británicos, ¿no?, produjo centralmente la alianza estratégica que hizo que provocó la derrota del Paraguay, ¿no? Cuando se hablaba del Paraguay recién por parte de Mario, que me parece muy interesante. Uruguay fue fomentado y fue creado, más allá de la batalla de Artigas, dignas, de clase, por las tierras, por las ideas, fue fomentado como un estado tapón entre Brasil y Argentina, y fue central en la acción contra Paraguay por parte del Imperio Británico, así como fue creado los dos Pakistanes, después llamado Bangladesh, el Pakistán, ¿no?, de los bengalíes, el Pakistán oriental, en la India, ¿no? También crear estas cosas para limitar países que para el dominio británico eran muy importantes, por diferentes razones. Es importantísimo pensar eso, ¿no? El tema de cómo se configuró un mundo a través del dominio marítimo, el dominio de los mares, de los puertos, la ocupación de determinados puntos en África, en las costas, en China, etcétera, etcétera. Esto está muy relacionado, lo quiero decir, con la reactivación de la flota norteamericana. Tuvimos la visita hace poquito de su jefa acá en la Argentina, que es central en la dominación mundial, el dominio de los mares, porque es un dominio también del transporte de mercancías. Si no, preguntémosle las dificultades que tuvo Rusia durante los primeros meses del conflicto para que le lleguen mercancías que le llegaban normalmente a su país. Pero otra cosa que quería decir, y voy a tratar de no hacerlo más largo, es la importancia de recuperar lo colectivo en el proceso revolucionario, porque nosotros tenemos una tendencia a constituir, en esto es decir, hablar de San Martín, de Güemes, de Moreno, de Belgrano, ¿no?, importantísimo, pero lo que eran ellos mismos en términos de los colectivos que conformaron. O sea, Güemes no puede ser Güemes sin San Martín. Aunque Güemes era Güemes, ¿eh? Sí, Güemes sí. Era Güemes. Digo, y Güemes tenía esas características que Mario citaba muy bien, hasta las personales que citó, interesantísimo. Ahora, sin la estrategia combativa, continental contra los realistas, que implicaba desde recursos económicos, desde confiscaciones, hasta el armado de las formas regulares de la lucha y las formas irregulares, las formas guerrilleras para atacar la retaguardia del enemigo, para hacerlo más lento, para retrasarlo en sus planes, para un montón de motivos, digamos. Güemes conforma una estructura con San Martín para todo esto, ¿no? Digamos, y entonces es importante rescatarlo, porque yo decía al principio, por las tierras y por las ideas, todos sabemos que San Martín era español, ¿eh? San Martín nació en Yapeyú, colonia española, era un español de ultramar. Pero cuando se va a España a estudiar las artes militares, y que no va solo él, van sus hermanos también a estudiar a España, él termina volviendo y combatiendo por la idea que incorpora de los jacobinos, de los revolucionarios de la época, ¿no?, para emancipar la patria grande, y combate contra sus propios hermanos. Sepámoslo, contra otros San Martín que combaten para el ejército español. Ese San Martín que tiene ideas, que tiene el conocimiento del arte militar, que tiene el conocimiento de la política porque lo adquirió en el proceso europeo fuertemente, es parte de un trabajo colectivo y continental
con Güemes, con Monteagudo, etcétera, etcétera. Son individuos que aportan su individualidad, pero tienen una idea de organización de nuevo tipo para esa época. Y eso es muy importante rescatarlo porque hay que traer también a la actualidad la idea de el aporte individual de cada uno, pero el de vuelta a la conformación de grandes acciones colectivas y estratégicas para enfrentar a un enemigo tan poderoso. Tal cual, tal cual. Y estamos hablando de tres líderes en particular, San Martín, Belgrano y Güemes, que también pudieron decirle no al gobierno central cuando los mandó a tomar medidas que eran totalmente antipopulares. A San Martín dijo varias veces no cuando lo estaban llamando antes de que cruzara la cordillera para venir a reprimir las rebeliones acá en el centro del país. Güemes también en su momento. Y fue Rivadavia, ¿eh? Hay que ponerle el nombre y el apellido. Fue Rivadavia quien le dio esa orden a San Martín que no... Tal cual, tal cual. El general no cumplió. Belgrano fue reprimido por levantar la bandera con los colores propios, y bueno, y así fueron también abandonados luego por el poder central. Bueno, nada, la verdad es un gusto, es un placer tener estas mateadas, estos encuentros. Sabemos que hay un montón de temas que nos gustaría ir tocando, pero bueno, los invitamos a hacer una última pasada a cada uno. Decíamos hace un ratito también que habían comenzado hace meses, nosotros lo nombrábamos acá en nuestro país, en nuestro programa, cómo Estados Unidos empezaba a poner un pie en lo que estaba pasando en Taiwán. La semana pasada mencionábamos acá en Pensar en Nada la ruptura de relaciones amistosas entre España y Argelia por una cuestión también de tierras, de ideas, y hoy se está jugando este último partido en Colombia. No sé si tenés alguna opinión al respecto para ir cerrando, Mario. Sí, bueno, creo que es parte de un proceso a nivel mundial, ¿no? Yo recién me inhibía un poco a la hora de guerra, digamos, cuando el Papa viene hablando de guerra hace un montón, ¿no? De la guerra en cuotas, como dijo, y ahora estamos en una tercera guerra mundial multidimensional, a diferencia de las guerras pasadas, digamos, mediática, a través de, bueno, militar, o sea, bueno, todas las bases militares, mediáticas, financieras de Estados Unidos están actuando, en general Estados Unidos como un león herido que está perdiendo poder en el mundo. Se está demostrando en Ucrania, se demostró en la Cumbre de las Américas en América Latina, y bueno, creo que es tiempo de América Latina. Creo que en Colombia también, ¿no? Porque bueno, es muy importante porque el candidato de la derecha realmente es una locura, ¿no? Creado por la antipolítica, creado por la ignorancia, por la incomprensión, por el abandono de la gente de toda cuestión de las ideas, de pensar. Entonces creo que hay que estar muy atentos a la elección en Colombia. Y después también Argentina tiene un desafío en política exterior que cumplió brillantemente en la Cumbre de las Américas, a través de, bueno, unas discusiones que se están dando en la Cancillería Argentina, por suerte. Hay que mencionar ahí a Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, a Eduardo Valdés, que tiene línea muy directa con el Vaticano, que es un gran batallador. Ellos fueron muy importantes en la postura que tuvo Alberto Fernández, que fue condicionado por la mirada y las posiciones de América Latina. Esto hay que decirlo porque, bueno, Alberto Fernández tiene la responsabilidad hoy también de ser el presidente de la CELAC. Entonces, en ese contexto es que emitió un brillante discurso, que hay que reconocerlo, y bueno, puso en jaque a Estados Unidos y su política discriminatoria hacia varios países de nuestra patria grande. Bueno, creo que estamos en un proceso, ¿no? Esto es día a día. Creo que bueno, hay países que se han fortalecido en los últimos tiempos, China, Rusia, y bueno, Estados Unidos está, como decía, un león herido que se vuelve cada día más peligroso, y está en la Argentina y en los países latinoamericanos la integración
y defender los intereses nacionales, como hacían los patriotas, ¿no? Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, Güemes, defender los intereses nacionales, que significa defender la riqueza nacional, defender el modo de organización de la mano de obra de un país, de los trabajadores, defender eso. Si no, son todos trabajadores flexibilizados, en empresas extranjerizadas, o sea, trabajamos para el imperio. Entonces, eso, bueno, es todo un proceso que día a día, y lo podemos seguir charlando en algún otro momento. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, y nos vamos despidiendo también con las palabras de Hernán, y obviamente que todo esto nosotros lo usamos para pensar, para reflexionar entre nosotros, pero la idea es irnos con un mensaje esperanzador, ¿no? Que hay que seguir tomando el ejemplo de estos héroes, pero héroes de carne y hueso, pero que también tenían una mirada colectiva como para poder reproducirlo y seguir dando las batallas de hoy día, ¿no, Hernán? Así es, me quedaba pensando en eso. Caerse, levantarse, luchar, volverse a levantar, caerse, luchar, y así es la vida, decía García Linera, ¿no? De eso se trata, continuar la lucha, por todos los medios, con todas las formas y los métodos que los pueblos tienen en su más interna experiencia. Aquellas gestas de San Martín, Moreno, Castelli, Monteagudo, Güemes, Belgrano, etcétera, etcétera, se continuaron en la maravillosa, el maravilloso intento de José Martí, caído en el combate de Dos Ríos, se continuaron en la gesta maravillosa de Fidel y del Che, Raúl, se continuaron después cuando aparecieron Chávez, Evo, Correa, Néstor, y ahora tenemos que reconstruir y dar batalla por la continuidad de la segunda y definitiva independencia. Nada nos va a detener, nada nos va a detener. Nos intentaron detener con masacres, con genocidio de los pueblos originarios, con las masacres obreras en el comienzo del siglo pasado, con el asesinato de nuestros patriotas, con los 30.000 desaparecidos en la Argentina, pero cientos de miles de desaparecidos en todo el continente orquestado por la doctrina norteamericana de la seguridad nacional. Nos han matado muchas veces, nos han destruido organizaciones muchas veces, pero estamos de pie y vamos a seguir dando batalla por la definitiva emancipación y liberación de nuestros pueblos. Eso es para mí la idea fundamental. El neocolonialismo toca la puerta imperialista y hay que seguir estando de pie porque, bueno, siguen tocando la puerta y si ahora bajamos la mano va a seguir siendo más complicado. Nunca la vamos a bajar, yo creo que nunca la vamos a bajar. Mientras que haya una persona digna sobre la tierra, las batallas las vamos a seguir dando. Muchísimas gracias por esta mateada de hoy, ambos dos, a Mario, Hernán, los saludamos desde acá, desde el estudio de Pensar en Nada, y les deseamos también que tengan una linda jornada en familia. Sabemos que también se está festejando el Día del Padre, así que los saludamos a ambos dos y será, si les parece, hasta la próxima. Un abrazo enorme. Sí, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por el saludo, igualmente para ustedes, y un saludo a Hernán. Muchas gracias. Mario de la Roca, Hernán Randi, cerrando con nosotros esta mateada del día de hoy. Nos vamos, suspendamos la tanda de nuestra porque estamos apurados. Si quieren, mete la suya y nos vamos a presentar y me pega junto va el tercer tema musical, que volvemos a repetir al señor Jorge Cafrune con Adiós General Belgrano.